Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga. Santo, santo, poderoso. Glorioso Rey, glorioso Rey. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén disfrutando la hermosa presencia del Señor, que hayan pasado un día excelente. Mi nombre es Gigi Delgado, bienvenidos a este su espacio titulado Ya te enteraste, el relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Aquí nosotros discutimos relatos que están en la palabra del Señor, los traemos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Amén. Y aquí estamos como todos los jueves a las 7 de la noche. Sean bienvenidos todos y todas. Si me estás viendo diferido aquí a través de Facebook, Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que esta palabra sea de bendición para ti. Si me estás viendo a través de la plataforma de YouTube, de igual manera, que el Señor te bendiga y te guarde muchísimo. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso eres, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Voy a comenzar haciendo una oración mientras la plataforma va dando el aviso que estamos en línea. Comparta este contenido para que sea de bendición a otros, no solamente a usted, sino a otros también. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso. Padre, gracias, gracias, gracias. Oh, maravilloso Señor. Padre eterno, Padre de la gloria, gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu hálito de vida, Señor, que nos despertó en la madrugada, en la mañana, Señor, aún en la tarde, Padre. Gracias, gracias por la vida. Gracias, gracias porque estamos por este instrumento, por esta plataforma, Señor, que sirve para que podamos sentarnos, Señor, a escuchar de tu palabra, a aprender de tu palabra, ser ministrados aún allá en la distancia, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hacer esto, Señor, porque ha sido de gran bendición. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos vernos, Señor, podemos escuchar palabras, Señor, estando en el mismo lugar, estando en otro país, Señor, estando en otra zona, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Me tomo este momento, Señor, para darte las gracias, Señor, por estos medios, por las redes sociales. Gracias porque podemos utilizarlas también para predicar tu palabra. Gracias por aquellos valientes y aquellas valientes que se han levantado, Señor amado, como voz de trompeta en este tiempo, Señor, a predicar tu palabra, a llevar refrigerio a través de estos medios, Señor amado. Yo te los presento todos y cada uno en esta hora de manera especial, Señor, sabiendo y reconociendo, Padre, que no hay mejor recompensa que la que viene de ti, Señor Padre Santo, que tú premias la obediencia, Dios amado. Oh, cuando estamos cansados, cuando no queremos seguir, cuando no estamos seguros, aun cuando estamos heridos, Señor Padre, pero ponemos nuestras necesidades a un lado, Señor, te ponemos a ti primero y somos obedientes, Padre. Gracias porque no hay mayor satisfacción, Señor, que esa de sentir, Padre Santo, que fuimos obedientes a tu palabra, que fuimos obedientes a tu mandato, Señor. Gracias, Padre amado. En esta hora te presento a todos y cada uno de los que van a estar viendo este en vivo en esta hora, Señor, aquellos que van a estar viendo diferido, ya sea por Facebook, por YouTube, Señor Padre Santo, que también sean ministrados, que esta palabra llegue hondo a sus corazones, que reciban esa porción especial que tú tienes para ellos en esta noche, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta revelación, Señor, gracias por lo que ministraste a mi vida, Señor, y gracias porque me has concedido el privilegio, Señor, de hablarla y compartirla, Señor amado. Padre, presento nuestros sentidos en esta hora que estén alerta, presento nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, nuestro espíritu, que estén listos, que estén receptivos, que estén abiertos para recibir tu palabra, Señor. Oh Padre amado, mira las peticiones de tu pueblo, Señor Padre.
Sé tú, Señor amado, cediéndolas y contestándolas conforme a tu voluntad, Señor. Tu voluntad que dice tu palabra, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de la muestra de la cruz. Puede haber agua por todos lados y ni una gota para beber. Palabras de Samuel Coleridge. Bien, mis amados. Yo he mencionado en otras ocasiones que la dinámica de este programa surge de temas que son desarrollados por situaciones de mi vida cotidiana. Amén. Estos temas pasan en mías personales, situaciones familiares, aleluya, por cosas que veo en la calle, cosas que veo en las redes. Amén. Estas enseñanzas que se convierten también en predicaciones, pues, como les dije, surgen de alguna situación mía de mi vida cotidiana. Por eso es que tiene este nombre también, ¿verdad? El relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Yo la traigo a mi vida, la traigo a la suya. Estos temas no son de esos que vienen en la madrugada, en una revelación, no son de esos un momento de revelación, no. Estos son, como les dije, un simple día en mi vida y surge algo, sea lo que sea, a veces está escuchando otras prédicas y de momento ahí va algo. Ese fue el caso de este tema para esta noche. Les cuento que anoche yo estaba viendo un estudio bíblico poderosísimo con el pastor Wichi, Francisco Arroyo, que está en línea. Dios le bendiga, pastor, de la iglesia Ciudad de Refugio allá en Aberdeen, South Dakota. Y se me va. Mientras yo estaba, ¿verdad?, escuchando, estaba tomando mis anotaciones, estaba leyendo la palabra y recibiendo, ¿verdad?, la enseñanza que el Señor dio a este varón para impartir al pueblo. Mis ojos se desviaron un poquito a la otra, donde estaba abierta mi Biblia, y me fijé en un versículo. Y ese versículo comenzó a hablar a mi vida. Y yo dije, aquí hay algo poderoso. Yo comencé a recibir. Entonces en ese momento yo lo marqué, lo anoté y dije, esto es para una prédica, para una reflexión o para el jueves, no sé. La verdad es que hasta ayer yo todavía estaba un poquito dudosa sobre el tema. La verdad es que el tema para el jueves casi siempre yo lo recibo el miércoles o a veces hasta el mismo jueves. Ha sido bien pocas las veces que lo he recibido antes. Pero como siempre decimos, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Dije el momento que el Señor diga. La semana pasada yo traje una enseñanza, gloria al nombre del Señor, que me fue dada para el mes de febrero. Y yo había sacado una fecha específica para darla, tenía unas anotaciones, pero no se pudo dar. Esa enseñanza se quedó pendiente hasta el jueves pasado, que fue cuando la dimos, la enseñanza de la samaritana. Quiero hacer un alto y compartir. Yo no sé cuántos le ha pasado como yo. Sabemos y sabemos que los tiempos no, aleluya. Pero permítame un momento. Voy a encender la data de mi teléfono a ver por qué. Amén. Creo que ya resolví el problema. Pero seguimos. Les estaba diciendo, no sé a cuántos le ha pasado lo mismo que me pasó a mí, pero tenemos presente, ¿verdad?, que estamos en tiempos cruciales, tiempos finales, tiempos que se están acortando.
Pero ayer miércoles yo caí en cuenta de que hoy era jueves y yo dije, Señor, ¿cómo que mañana es jueves? Ya, de nuevo, si yo todavía estoy procesando y estoy comiendo de la enseñanza de la samaritana que fue el jueves pasado y yo siento que eso fue ayer. Pero ya el miércoles toca hablar de otra cosa. Me imagino que a muchos de ustedes les pasa. La verdad es que sí. Hay semanas que se van súper lentas, pero hay algunas que se van súper rápidas. De verdad, se lo digo, hermano. Ayer yo me sentía como que el programa anterior había sido el día pasado. No que ya había pasado prácticamente una semana. Bueno, pues como les estaba diciendo, anoche estoy en ese estudio bíblico y mientras estoy escuchando, estoy anotando, me voy a la otra página y veo una porción de palabra que comienza a hablarme. En la madrugada el Señor me confirma que es la palabra para esta noche. Entonces yo comencé a desarrollarla. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. La base bíblica de hoy está en Mateo 27, 33 al 34. El Evangelio de Mateo 27, 33 al 34. Voy a estar hablando de los 4 evangelios, tengo varios versículos, pero escogí este como base porque este fue el que me llamó la atención primero y este fue el que me llevó a esta enseñanza. Aleluya. Mateo 27, 33 al 34. Antes de leerlo, como les mencioné, el tema de hoy es la muestra de la cruz. Vamos a dar dos definiciones de lo que es muestra según la Real Academia Española. Habían varias definiciones, pero yo escogí las dos que van acorde al tema. Número 1. Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la calidad del género. Ahí hay muestras de comida, de bebida, de productos de limpieza, bueno, you name it. Hay tiendas que usted va, me parece... Usted me corrige porque realmente yo no voy a estas tiendas, pero lo que es Sam's, Costco, usted va y casi siempre hay muestras de todo, no solamente de comida. Hay muestras de, como le dije, de artículos de limpieza, se le dan muestras de perfume, ¿verdad? De ese tipo de muestras, de eso estamos hablando. Aleluya. Ahora mismo, ¿dónde está? Mire, aquí yo tengo este potecito donde están las semillas de mostaza, no las van a poder porque son extremadamente minúsculas, pero yo puedo entregar este frasco con algo adentro. Muestro ahora mismo. Yo le entrego esto a usted. Aquí tiene. Aleluya. Bendiciones y saludos a Las Vegas. Aquí yo le doy muestras de semillas de mostaza. Aquí puedo alguna muestra de aceite ungido. Ese tipo de muestras es esa definición. La otra definición, ejemplar o modelo que se ha de copiar o imitar, como el de escritura que en la escuela copian los niños. Aleluya. Una muestra es cuando bueno, ejemplar o modelo. De momento pensé que había copiado la definición que no era, pero una muestra es cuando alguien hace algo, cuando alguien hace una muestra de amor, una muestra de lo que sea. Vamos a hablar de eso. Posiblemente hemos escuchado que a Jesús le dieron a tomar vinagre en la cruz. Sin embargo, antes de la cruz también le ofrecieron vinagre. Yo no sé si usted lo sabía o se había dado cuenta, pero a Jesús le hicieron 2 ofrecimientos. El ofrecimiento antes de la cruz, y esa es la base bíblica de esta enseñanza, como les dije, Mateo 27, 33 al 34, la hermana Elizabeth lo ha escrito. Escuche. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Escuche, a él le dieron a probar vinagre con hiel. Lo probó, pero no quiso beberlo. No lo bebió. Mantenga eso. Y si está tomando apunte, probó, pero no lo bebió. Ese fue el versículo, como les dije,
que mis ojos alcanzaron a ver mientras estaba escuchando el estudio, y el Señor comenzó a hablarme a través de él. Y en la cruz, esto está en Mateo 27, 46 al 50. Mateo 27, del 46 al 50. Aleluya. Esto fue ya en la cruz. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aleluya. Este momento, escuchen, la vida del maestro encierra algo poderoso. Yo le comentaba a mi papá y le comentaba a una hermana, yo no sé si voy a poder verla porque había tanto material y para su gloria y para su honra recibí tanta revelación y el asunto es que aquí estaba y yo la estaba recibiendo y la entendía, pero seguía y era como que espérate, Señor, que yo necesito escribir todo esto para poder transmitirlo, porque si yo pudiera decirle y transmitirle lo que estaba aquí en mi cabeza, lo que estaba en mi corazón, lo que estaba en mi espíritu, así, pues amén. Pero dice, no, yo tengo que escribir todo esto, tengo que no se me quede nada, como dice abuela, mamita, que no se me quede nada, porque es mucho material, pero es necesario para poder entrelazar y poder recibir lo que el Señor me ministró tanto anoche como esta madrugada con esta palabra. Para poder entender necesitamos leer, analizar y estudiar los 4 evangelios. Primeramente vamos a explorar qué dice cada evangelio sobre ambos ofrecimientos. Luego de la diferencia de las muestras. Cuando digo muestra, acuérdense que estoy hablando de bebida. A Jesús le dieron a beber vinagre en 2 ocasiones. Pues, muestra. ¿Por qué escogí muestra? Al final van a saber por qué. La diferencia de las muestras ofrecidas a Jesús y por qué aceptó una y la otra no. Recuerden que la primera, antes de ser crucificado, él la probó, pero no se la bebió. La segunda sí. Mire, como mencionado antes, el Evangelio de Mateo dice que se le ofreció vinagre con hiel, antes de ser crucificado. Ya estaban en el monte Gólgota, en el monte Calvario, como usted lo mencione. Mateo dice Gólgota. Antes de ser crucificado, le dieron a beber vinagre con hiel. Jesús lo probó, mas no lo bebió. Y luego dice que al clamar al Padre, uno de los soldados tomó una esponja empapada en vinagre y le dio a beber. No dice directamente que Jesús tomó. Dice que se le dio a beber y ahí expiró. Hermana, pero usted dijo que tomó. Espérese. Vamos. Hablamos de Mateo. Vamos ahora a hablar de Marcos. Marcos menciona que se le ofreció, escuche, vino con mirra antes de ser crucificado y que no lo tomó. Antes de morir, al clamar al Padre, se le dio una esponja empapada en vinagre puesta en una caña. Al igual que Mateo, no dice directamente que Jesús tomó. Dice que se le dio a beber y ahí expiró. Vamos para Lucas. Lucas sorpresivamente no dice que se le ofreció ni vinagre ni vino antes de ser crucificado. ¿Por qué digo sorpresivamente? Porque el Evangelio de Lucas es bastante detallado en algunas áreas. Recuerde que Lucas, vamos a hablar de Lucas después, sí menciona que ya luego de ser crucificado le presentaban vinagre. No especifica cómo, pero dice que lo escarnecían, se le acercaban y le presentaban vinagre. No dice que haya probado ni bebido el vinagre. Y ahora vamos para Juan. El Evangelio de Juan, al igual que el de Lucas,
no menciona ni vinagre ni vino antes de ser crucificado, pero sí menciona el vinagre cuando estaba en la cruz y lo hace de una forma más detallada, que nos dice algo muy importante. Escuche, Juan 19, 28 al 30. Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan menciona que se cumplió una escritura al Jesús tomar el vinagre. Esto muestra, escuche, que Juan era no solo un discípulo suyo, sino uno cercano en gran manera, pues tenía conocimiento de la palabra, conocimiento que Jesús le había enseñado. Dicha escritura que menciona Juan está en las referencias de Mateo y Marcos también, pero solo Juan la menciona en el texto como una escritura que debía cumplirse. ¿Qué escritura fue esta que mencionó Juan? El Salmo 69.2. Salmo 69.2. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué dice Mateo que le dieron a beber primero, antes de crucificarlo? Vinagre con hiel. ¿Qué dice el Salmo 69.2? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como les dije, para entender mejor esta palabra es importante explorar los 4 evangelios y también tener en cuenta quiénes eran los autores del evangelio. Porque si usted alguna vez se ha preguntado por qué los evangelios varían, como les mencioné, hay que tener en cuenta quiénes eran los autores, pues nos ofrecen diferentes puntos de vista. Y esto explica las diferencias en los relatos, aunque sean la misma situación. Puede explicar también por qué no todos los relatos están en todos los evangelios. Algunos se repiten, redactados y plasmados de manera distinta, mientras que otros están en un solo evangelio. Mire, le dije que íbamos a hablar de Lucas. Lucas no era discípulo del tiempo de Jesús, ¿ok? Lucas era médico acompañante de Pablo, de las misiones de Pablo. No fue testigo presencial ni del ministerio de Jesús, ni llegó a conocerlo en persona. Marcos o Juan Marcos se dice que era un joven de unos 14 años, ¿ok? Para el tiempo de Jesús. Hijo de los dueños del Getsemaní. Al ser tan joven, aunque pudo haber estado allí, su percepción y cómo plasmó el evangelio podría ser diferente. Mateo no estaba, pues huyó junto a los demás discípulos cuando Jesús fue arrestado, y lo dice en el evangelio que escribió y lleva su nombre. Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos huyeron. Ahora, esto es un pensar mío. Posiblemente Mateo regresó en algún momento y estaba a una distancia significante, lo que puede explicar en parte por qué su relato no es igual al de Juan. Juan estaba allí. Realmente yo no sé por qué dice que todos los discípulos se fueron al momento del arresto. Marcos también dice lo mismo. Lucas y Juan, si no me equivoco, no dice nada, pero puede ser que Juan en el alboroto, en su humanidad también se haya ido, pero si fue así, en algún momento él volvió. ¿Por qué? Porque Juan establece que él estaba allí. Juan no solamente estaba allí, escuche,
estaba a los pies de la cruz junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Y esto lo podemos ver en Juan 19, 25, 26, que es cuando Jesús mira, ve al discípulo que amaba, que es Juan, lo ve al lado de María su madre, y entonces Jesús le dice: mujer, aquí tienes a tu hijo, hombre, aquí tienes a tu madre, y le encarga a Juan a María. Dice la palabra que desde aquel momento él la recibió en su casa. Notita al calce. Recuerde que María posiblemente era una joven y José tal vez era mucho mayor. Entonces está la gran posibilidad de que para ese tiempo José ya haya fallecido. Cuando fallecía el esposo, la mujer, la viuda, quedaba al cuidado de sus hijos. Hermana, pero hay un evangelio, se menciona que Jesús tuvo unos hermanos. Sí. Pero posiblemente estos hermanos, como bien dice Jesús, no seguían la voluntad del Padre. Y Jesús vio que en Juan había un mejor candidato para cuidar a quien fue su madre en la tierra. Esto puede explicar también por qué el Evangelio de Juan es el único que menciona que Jesús dijo que tenía sed antes de que le dieran la segunda muestra, la cual sí tomó y luego expiró. Vamos a hablar de la muestra o la bebida que le ofrecieron a Jesús antes de ser crucificado. Jesús rechazó una bebida que era una mezcla utilizada, yo digo bebida porque era vinagre y el vinagre es líquido, pero la palabra dice que se lo daban en una esponja empapada en vinagre, y eso era lo que le daban. Esta bebida que Jesús rechazó era una mezcla utilizada para adormecer los sentidos de la víctima y anular el dolor. Esto le fue ofrecido antes de la crucifixión, pero después de los azotes y la caminata al Gólgota con el madero a cuestas. ¿Escuchó? Lo voy a repetir. Este vinagre con hiel, que era una mezcla utilizada para adormecer los sentidos de la víctima y anular el dolor, se lo dieron antes de la crucifixión, ¿ok? Pero después de los azotes, de todo lo que pasó y la caminata al Gólgota, con el madero a cuestas. Entonces hace sentido que se la ofrecieran después de haber caminado, porque si en efecto Jesús hubiese aceptado y hubiese tomado eso, Jesús no hubiese podido caminar al Gólgota. No solamente por lo que ya le habían hecho y por estar caminando cargando esa cruz tan pesada, sino porque si le hacía efecto, dice que era para adormecer los sentidos de la víctima y anular el dolor. Si usted se toma unas PM y le hacen efecto, si se toma una Flexeril, Naproxen y todos esos relajantes musculares que también le dan sueño, si usted utiliza algo más para que le dé sueño, la misma melatonina, hasta un té que lo relaje demasiado, usted va a poder caminar. Puede ser que camine, pero no va a caminar normal. Entonces, imagínese un hombre que lo azotaron, que le pegaron, todo lo que le hicieron, y le dan a tomar eso, y le hacía, yo digo algo de efecto, porque con todo lo que pasó nuestro Señor, yo no sé qué tanto le hubiese ayudado eso. Menos hubiese podido caminar si fue así. Y tuvieron que jalar a Simón de Cirene para que lo ayudara a cargar el madero. Imagínense si le hubiesen ofrecido ese vinagre con hiel antes y le hubiese hecho efecto. Jesús no hubiese llegado al monte. ¿Qué es el vinagre con hiel? ¿Qué es lo que menciona Mateo? Escuche esto, el diccionario bíblico ilustrado Holman menciona que la hiel es una hierba venenosa y amarga. Venenosa y amarga. Ya nada más con eso ya uno va entendiendo por qué Jesús probó pero no se la bebió.
Se menciona frecuentemente como un símbolo de sufrimiento extremo, veneno, amargura o castigo divino. Jesús rechazó el vinagre mezclado con hiel, tal vez opio. Escuche, vinagre con opio. ¿Y qué es el opio? El opio es una sustancia narcótica natural con un fuerte poder analgésico y altamente adictiva. Y usted escucha eso y a lo mejor se pregunta lo mismo que yo me pregunté. El vinagre con hiel que le ofrecieron a Jesús, ¿se puede considerar opio? Y la respuesta es, desde una perspectiva puramente farmacológica e histórica, sí. Se puede considerar un narcótico o analgésico primitivo y algunos traductores y eruditos modernos argumentan que contenía opio o sustancias con efectos similares. Con más peso, imagínese si le hubiesen dado eso a Jesús antes y Jesús se lo hubiese tomado. ¿Hubiera Jesús llegado al Gólgota? Yo no lo creo. Vamos a hablar del vino con mirra, que es lo que dice Marcos. El Evangelio de Marcos, al narrar el mismo momento, lo describe como vino mezclado con mirra. Tanto la mirra como ciertas plantas amargas de la región se utilizaban por sus propiedades analgésicas. ¿Qué dice de la mirra y las plantas amargas? Otra razón para que Jesús no se lo tomara. No necesitaba más amargura de la que estaba pasando. Pero Gigi, ¿por qué Mateo menciona que era vinagre y por qué Marcos menciona que era vino? Mira, esta diferencia no es una contradicción, sino el resultado de dos intenciones distintas. Escuche bien, Mateo priorizó la teología y las profecías judías, buscando conectar con las profecías del Antiguo Testamento. Recuerde que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que hace sentido, ¿verdad?, que Mateo se hubiese colocado primero, aunque no haya sido el primer evangelio en escribirse. Mateo escribió para una audiencia de origen judío y su principal objetivo era demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Marcos describió la realidad física e histórica de lo que ocurrió. Su intención fue describir el hecho histórico real. Marcos escribió su evangelio para una audiencia romana y gentil, no judía, por lo que no estaba tan enfocado en citar las profecías hebreas, sino en narrar los hechos de forma directa y práctica. Entonces, si usted ve la promoción decía abajo crueldad o propósito. ¿Por qué? Porque a la que yo seguí leyendo, ¿verdad?, y me di cuenta que en efecto a Jesús se le ofreció vino en 2 ocasiones, yo comencé a preguntarme que le hayan ofrecido vinagre, porque vinagre, usted huele el vinagre, es fuerte, el sabor es ácido. El vinagre tiene muchísimas propiedades, no las vamos a discutir porque le cambiaría el sentido al mensaje, pero el vinagre, si usted lo utiliza bien, usted lo puede utilizar hasta para limpiar, ¿verdad? Pero darle de beber vinagre a alguien y en esas condiciones, yo me preguntaba, ¿será crueldad? ¿O habrá sido crueldad o propósito? Permítame un momento. Volvemos. ¿Este ofrecimiento a Jesús fue crueldad o fue propósito? En este primer caso, no se podría ni se debería clasificar como crueldad, teniendo en cuenta de que se lo ofrecieron antes de ser crucificado, lo que se podría considerar lo más doloroso y difícil de todo el proceso que vivió Jesús. ¿Cómo va a ser? Bueno,
yo pienso, al estar crucificado, quedaría colgado y clavado sin poder moverse. Mientras lo estaban azotando, estaba pasando lo demás, pues cierta forma se podía mover cuando estaba caminando también. Pero ya en la cruz, con los brazos extendidos, clavados, los pies también, él no podía moverse. Y cuando usted pasa mucho tiempo sin moverse, comienza a molestarle el cuerpo, comienza a dolerle. Y más en la situación en la que él estaba. Antes de esto, escuche, Jesús fue azotado, golpeado, se le puso una cruz con espinas, tuvo que caminar arrastrando el madero y posiblemente muchísimas cosas más que la palabra no menciona ni especifica. Recuerde que mi papá ha compartido en varias ocasiones que a Jesús lo arrestaron a una hora prohibida, una hora poco común. Que allá adentro los que estaban era gente que ya se les había pagado, que estaba prácticamente planificado. Realmente no se sabe todo lo que pasó Jesús. Porque allí no había nadie de lo suyo. Aunque Juan ya haya estado allí, aunque María su madre ya estaba allí, María Magdalena y todas las demás mujeres, a ellos no los dejaron entrar. No hace falta indagar ni buscar para saberle que ellos no estaban allí adentro, que no sabían. ¿Qué tanto pasó Jesús allá adentro? Jesús fue despojado de sus ropas. Lo escupieron. ¿Y qué más? Entonces, considerando además que esta bebida tenía efectos analgésicos, nuevamente no se podría ni debería calificar como crueldad. Y por esta última razón se le puede calificar como propósito. Recuerde que estamos hablando del vinagre que le ofrecieron antes de la cruz, vinagre con hiel. Ahora, ¿por qué Jesús rechazó esta primera muestra, esta primera bebida que le ofrecieron? Aunque se le ofreció para ayudar con el dolor, la interpretación teológica de este acto es que Cristo deseaba afrontar su muerte con total lucidez, rechazando voluntariamente cualquier tipo de anestesia o aliviador médico como el opio o la mirra, para experimentar plenamente el sufrimiento de la crucifixión. Jesús ya había pedido al Padre que pasara de él esa copa si era su voluntad. Conocemos esa parte, eso está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y sabemos que el Padre no respondió. Era necesario que Jesús pasara por todo ese proceso para que se cumpliera la escritura que todos conocemos. Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Jesús sabía perfectamente que esto era necesario, por lo cual podemos coincidir con la interpretación teológica. Jesús sabía y quería pasar por el mismo dolor que experimenta la humanidad, el cual sabemos que solo tiene alivio cuando venimos al Padre por medio de Él. Aleluya. Muchos lo dan solo por azotado. Y la palabra dice, la palabra menciona lo de escupir, que le daban puño, la corona de espinas. Simplemente se quedan con eso, ¿no? Con los azotes y la cruz, porque hasta la corona de espinas se les olvida. Aleluya. Vamos a hablar de la muestra o la bebida que le ofrecieron a Jesús ya estando en la cruz. ¿Este ofrecimiento fue crueldad o fue propósito?
Sin lugar a dudas, fue crueldad. Y podemos leer los 4 evangelios. Los soldados y demás presentes se burlaban de Jesús sin cesar. ¿Okay? Se repartieron sus ropas, le retaban para que se salvara a sí mismo, le pusieron a 2 malhechores, 2 ladrones al lado, y uno de ellos empezó también a meterle, como decimos, a meterle presión, a decirle y a retarle o que se salvara a sí mismo y que lo salvara él. Mire qué atrevimiento. Mire qué atrevimiento. Se rieron y se burlaron cuando Jesús clamó al Padre y esperaban si Elías vendría a salvarle. No por curiosidad. Todo era una burla. Se estaban burlando, lo estaban humillando. Y escuche esto, también fue crueldad cuando analizamos las propiedades del vinagre y que puede causar en una persona gravemente lastimada, herida y destrozada como lo estaba Jesús. En un escenario de traumatismo extremo, tortura y pérdida masiva de sangre, beber vinagre provoca efectos fisiológicos drásticos y perjudiciales. En ese estado de shock, el cuerpo se encuentra en un equilibrio metabólico crítico. Vamos a ver qué más le podía ocurrir al maestro al ingerir vinagre y qué otros efectos podría haber experimentado. Porque usted imagínese, si tomar vinagre en estado sano es fuerte, sabe malísimo y le puede provocar. Imagínese un estado como el que estaba Jesús. ¿Qué le podía haber causado ese vinagre a Jesús en el estado que ya estaba? Número 1, empeoramiento del shock hipovolémico, pérdida de sangre. Las heridas graves y la flagelación provocan una pérdida severa de volumen de sangre, que es el shock hipovolémico. ¿Qué efecto causaría el vinagre en eso? El ácido acético requiere agua del propio cuerpo para ser procesado. Al entrar al sistema digestivo, extrae fluidos hacia el estómago, agravando la deshidratación interna y acelerando la falla circulatoria. Número 2. Acidosis metabólica convulsiva. Falta de oxígeno. Cuando los tejidos no reciben suficiente sangre y oxígeno, el cuerpo empieza a producir ácido láctico en exceso. ¿Cuál es el efecto del vinagre en ese escenario? Introducir ácido acético en un organismo que ya sufre de acidosis, exceso de ácido en la sangre, sobrecarga los riñones y pulmones. Esto acelera el paro cardiorrespiratorio. Y número 3, reflejo de vómito y asfixia. Irritación extrema. El vinagre puro o la posca, la mezcla de agua y vinagre que utilizaban los soldados romanos, es altamente corrosivo para una garganta seca e deshidratada. Efecto del vinagre: beberlo puro, beberlo en un estado de semi-inconsciencia, provoca el reflejo del vómito. Al no poder controlar las vías respiratorias por el agotamiento físico, el contenido gástrico puede pasar a los pulmones. Aspiración, causando asfixia inmediata. Voy a hacer una pequeña pausa porque esto es algo duro y difícil de procesar. Y ya lo había leído, pero voy a hacer una pequeña pausa porque
Afortunadamente, en parte, al tomar ese sorbo de vinagre, Jesús expiró y fue librado de todo ese dolor y martirio adicional. Imagínense, con todo lo que Jesús ya había pasado, que al tomarse ese sorbo de vinagre, aunque haya sido poquito, que le haya ocurrido también todo eso. Nada más imagínenselo. Ya está golpeado, ya está azotado, ya está con una corona de espinas, ya tiene los pies esbaratados porque le tocó caminar, la espalda ni se diga porque tuvo que cargar la cruz. Más lo que no sabemos que le hicieron. Todo eso. El dolor de saber que su madre está allí viéndolo. ¿Ok? Las mujeres, que eso era parte del estudio anoche, esas mujeres que lo habían seguido desde Galilea, que lo amaban, que le servían, allí también estaban. El dolor de ver que prefirieron liberar a Barrabás, aunque Jesús sabía que todo esto tenía que pasar, pero recuerde que Jesús era humano. Posiblemente Jesús en ese momento no estaba con la mentalidad de esto es para la gloria de Dios, esto es para salvar los pecados, para salvar a la humanidad de sus pecados. Esto va a terminar ya mismo. No, posiblemente no. Yo no estaba allí, yo no tengo acceso a la mente de Jesús, pero Jesús era humano, Jesús era como tú y como yo. Entonces yo me imagino, desde antes, la traición de Judas, la reacción de Pedro al cortarle la oreja al otro, que Jesús prácticamente lo regaña y le dice, ¿sabes? Tú vas a intentar, parafraseando, porque no recuerdo exactamente, pero se va a impedir que yo haga la voluntad del Padre. Ver cómo se fueron, saber que Pedro lo iba a negar. Ver cómo esa gente allá adentro mentía y mentían tanto que la palabra dice que los testimonios, las palabras no concordaban. La gente que la habrá visto en la multitud, porque allí no todos deseaban su muerte. ¿Usted cree que allí solamente estaba María, estaba Juan, estaba... ¿No? Y si allí estaba Lázaro, que la palabra dice que él lo amaba a él y a sus hermanas. Si allí estaba María, que amaba su palabra, que él enjugaba. Los niños, ¿ustedes creen que allí no habían niños? Entonces, usted escuche eso desde su perspectiva, desde su mentalidad humana. Estás pasando todo eso, encima tu madre está viendo lo que le están haciendo. La escena esta de la pasión de Cristo, cuando María ve a Satanás cargando un niño, que es como una alusión, es como, eso es, no lo busquen la palabra porque eso no va a estar, pero es algo que hace sentido, porque se dice que eso se ilustró para, como si fuera una burla, una tortura a María, diciéndole que incluso el diablo cuida a su hijo y mira lo que tu hijo está pasando porque el padre lo está permitiendo. En la película lo ilustran como que María lo ve, pero Jesús posiblemente vio cosas así o hasta peores. ¿Usted cree que Satanás no aprovechó esa oportunidad para venir a torturarlo?
Ayer el pastor Wish, el pastor Francisco me hablaba rapidito, después que Jesús fue bautizado y descendió esa paloma y el Espíritu Santo habló y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Rapidito vino Satanás a tentar a Jesús en el desierto. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, mira cabezón, si el Señor lo acababa de decir y tú lo sabes. Todo eso, más la cruz. Le clavaron esta mano, le clavaron esta, le clavaron los pies. Y si usted ve la pasión de Cristo, cuando van subiendo el madero, que el madero cae en el hoyo, esa cruz cae de momento, ¡boom! ¿Cómo usted cree que eso se sintió? Y se lo tuvo que haber sacudido todo. Entonces, imagínese que él se beba el vinagre, no expire y luego le pase, tenga que sufrir todo esto que yo discutí. Que yo le voy a decir la verdad, cuando yo vi esto, yo hasta lo pensé. Porque la impresión fue tan grande y tan que yo dije, ¿debería poner eso o no? Pero es necesario. Por eso digo que afortunadamente en parte, al tomar ese sorbo de vinagre, expiró y fue librado de todo ese dolor y martirio adicional. También fue propósito, pues al tomar ese vinagre se cumplía la escritura del Salmo 69:21 que ya lo leímos. Y con esto ya Jesús cumpliría gran parte de su misión. Luego de esto sería colocado en el sepulcro y resucitaría al tercer día, como ya había sido dicho. No puedo creer que voy a decir esto, pero ya estoy terminando. Gloria a Dios, pienso yo. ¿Qué enseñanzas tiene este relato? Probar pero no beber, lo que dice en Mateo 24:34, que lo leímos, pero le voy a leer otro extracto, que fue el que a mí me habló de anoche. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Jesús no solamente rechazó esa muestra por evitar el alivio y experimentar el dolor y la desolación de la humanidad sin Cristo, sino porque no era el tiempo. Aún faltaban otros sucesos para acontecer que eran parte del cumplimiento en las Escrituras. Recuerde que cuando él le ofrecen eso, todavía no había pasado lo de que se repartieron las ropas. Y eso es parte de una escritura que tenía que cumplirse. Santo, aleluya. Todavía no había tenido la oportunidad de mirar a su madre y de ver al discípulo amado al lado de ella y encargársela. Tenemos que estar alertas. Escúcheme bien. Esto fue lo que yo recibí anoche mientras escuchaba el estudio de Pastor Wichi. Tenemos que estar alertas cuando se nos ofrecen muestras. En algunos casos hasta podríamos probar, pero no tomar porque no es el tiempo ni el momento. Aleluya. También porque sus efectos podrían interferir gravemente en nuestro propósito. Recuerde que esa primera muestra, esa primera bebida que se le ofreció, esa primera esponja, ese vinagre tenía hiel. Era un analgésico, era un narcótico. Vuelvo y repito, si Jesús hubiese tomado eso, no hubiese estado en la cruz relativamente alerta. No se hubieran completado las 7 palabras que
poderosísimas son. Porque si es que le hacía efecto, porque es que Jesús estaba irreconocible. Pero si le hacía efecto, imagínese a Jesús ya de ahí dormido, oído. Era alerta y se estaban burlando de él. En el caso de Jesús, pero cuando aplicamos eso a la vida cotidiana, tenemos que estar alerta cuando se nos muestra, porque en algunos casos hasta podríamos probar, pero no tomar porque no es el tiempo ni el momento. ¿Ok? A ti te ofrecen un ministerio en la iglesia. Tú no has recibido palabra de parte del Señor de que eso es lo tuyo. Pues mira, puede ser que tú pruebes. Te hablan y te dicen para que te encargues del ministerio de los jóvenes, del grupo de los jóvenes. Tú nunca has trabajado con jóvenes. El Señor no te ha hablado de trabajar con jóvenes. Tú en tu interior sabes que como que no te visualizas, pero le puedes dar, déjame ver. Porque a veces uno piensa que no, pero sí. Entonces prueba a ver cómo te va. Pero no te lo bebes porque eso no es lo tuyo. ¿Cuánta gente? Yo dije que terminé casi los apuntes, pero la administración que el Señor tiene para el pueblo. ¿Cuánta gente en las iglesias hoy día liderando, teniendo ministerios que no le tocan? ¿Por qué? Porque le dieron a probar, probaron y entonces bebieron. Y como bebieron, pues toma. Porque te ofrecen esta muestrita. Y tú la coges y la pruebas. No estás seguro si sí, pero la toma, te la bebes. Pues ya que te la bebiste, miren esto. Ya que te la bebiste, yo asumo que te gusta. Ya que te la bebiste, punto, toma. Vean el tamaño de esto y vean el tamaño de esto. Ay, mira, ella dijo que sí, para estar con los niños en el nursery el domingo. Pues toma. Todos los domingos sin break alguno. Todos los domingos sin break alguno. Sin escuchar palabra. Ojo, yo no estoy diciendo que sea malo y que no trabaje con los niños, con el nursery, con los jóvenes. Eso es parte de. Pero todos los domingos así le hacen algunas personas que prueban y se lo beben sin tener que bebérselo. ¿Ve la diferencia? Este domingo a ver cómo te va. Me lo bebo, lo pruebo, me lo bebo. No he terminado ni siquiera de tomármelo. Toma. Tú estás encargada del nursery. Te toca estar todos los domingos. Y si hay culto en las semanas, también te meten. Entonces, ¿qué tiempo de crecimiento tú tienes en la iglesia? ¿O vas a venir ahora el más espiritual y el más conectado con Dios? No, porque yo en mi casa afuera. ¿Tú te crees que vas a tener tiempo, que vas a tener ganas de seguir buscando al Señor en tu casa? Cuando estás todos los domingos. Yo he conocido hermanas que van a la iglesia, llegan, se van directo al salón de los niños y de allá no salen hasta que terminan. A veces hay que ir a buscarla. Entonces, ay Dios mío, Señor. Ayúdame, Padre amado. Allá se quedan tiradas. Nadie se le ocurre ir a chequear cómo está la hermana. ¿Necesita algo usted? ¿Necesita algo los niños?
Necesita ayuda para recoger el reguero, porque los niños hacen reguero, los niños juegan. Para limpiar el salón, para recoger. No. Si no avanza, se largan, cierran la iglesia y ella se queda ahí encejada. Así las he conocido. Señor, ¿y en qué momento? Claro que hay que tener una intimidad en la casa, claro que hay que tener un tiempo con el Señor en la casa. Pero ese tiempo, me disculpan, ese tiempo no sustituye el tiempo con el Señor en la iglesia. No, o sea, esto, porque no estamos hablando de algo que aunque tú lo ejerzas todos los domingos, por ejemplo, los hermanos que trabajan con la consola, con el sonido, con el media, sacando fotos y eso, lo hacen todos los domingos, pero ellos están en el atrio, ellos están allí, ellos están escuchando la adoración, ellos están escuchando la palabra. Pero los que están allá atrás, en las clases, a ti te abuela. Mi tía fue maestra de niños. Yo no sé cómo era el formato de la iglesia, si ella estaba todos los domingos, no creo, pero es que les digo, las he conocido. Los que están en la cocina todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro que es bonito, claro que es un honor cocinar para la iglesia, ya sea para los protemplos o simplemente para una actividad. Es hermoso. Pero todo el tiempo necesitas tiempo en la congregación. Necesitas comer. Necesitas recibir ese maná, ese pan. Y estoy hablando de los ministerios, de los cargos que le dan en la iglesia, porque hay gente que lamentablemente hace eso. Entonces están los que le ofrecen solamente vinagre. Pero están los que te ofrecen el vinagre con hiel, que cuando te lo tomas, te duerme, te entumece, te hace inútil. Elizabeth, ¿es cierto o no es cierto que esos medicamentos vienen con un label bien grande que te dicen, muchos de ellos, que te advierten que no manejes, que no operes maquinaria pesada, que no, porque te duerme? Cuidado. Cuidado, pueblo de Dios. Porque están con la esponjita empapada en vinagre. Fíjese que la palabra dice empapada. Están con la esponjita empapada de vinagre para ofrecértela. Entonces te dan vinagre solo, que pues es ácido y te hace hacer mueca. Pero está ese vinagre con hiel, con opio. Está ese vino con mirra. Y la mirra también es amarga. Entonces te están metiendo vinagre con el sabor ácido que de por sí tiene y te están añadiendo amargura. ¿Qué le pasa a tu corazón? ¿Qué le pasa a tu mente? ¿Qué le pasa a tu espíritu cuando la amargura entra? Cuidado con las muestras que te están ofreciendo. Cuidado en el trabajo. Que te están ofreciendo un ascenso, te están ofreciendo un aumento. O cuidado que de otro lado te están ofreciendo algo mejor. Y tú a lo mejor piensas que ese es el vinagre que tienes que consumir para que se cumpla, ¿verdad? Porque sí, Jesús consumió algo del vinagre, pero es que ese era ya el definitivo, para que se cumpliera la escritura y para que terminara parte de su asignación en la tierra. Porque ya después de eso, pues, como todavía le tocaba resucitar.
Pero cuidado con las esponjitas que te están ofreciendo. Cuidado con las muestras que te están ofreciendo. Porque tú piensas que el trabajo es mejor y cuando vienes a ver, lo primero que se fastidia es la iglesia. Porque los horarios... O te ponen a trabajar en los horarios de culto. O te dicen, aleluya, 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 aleluya. O te dicen que el trabajo es así. Cuando vienes a ver, en realidad es así. Y la carga es tanta que terminas explotado, entonces no llegas a la iglesia porque no puedes con tu vida. O el trabajo es mejor, pero es súper lejos y tienes que guiar una hora y guiar otra hora y con la gasolina con lo caro que está ahora. ¿Te van a quedar ganas de ir a la iglesia? Vamos, al principio sí. Y vas a llegar arrastrándote. Pero vas a decir, sí, va a llegar el momento en que no. Cuidado hasta con las iglesias. Mire, le voy a comentar algo. Yo estuve así de dejar mi iglesia para irme a otra. Exactamente. Pensando que el trabajo viene de Dios y termina sirviéndole a otro Dios. Yo estuve así de irme a otra iglesia. Pero ¿sabe qué? No convenía. Primero, porque no era la voluntad de Dios. Segundo, los horarios, la distancia, no nos convenía. Nos iba a fastidiar. Hermana, pero es la iglesia. Sí, pero no era nuestra iglesia, no era mi iglesia. No te dejes llevar. Imagínense cuando mis papás tenían la iglesia en Filadelfia. No, es que me gusta, yo quiero ser parte de. Y viajando todos los domingos a Filadelfia. No, porque son más que 2 horas. Al principio sí. Y vamos, llegamos al culto, y estamos en el culto, después compartimos en familia y después regresamos. Y va a llegar el momento que 2 horas. Aparte de que cuando hacemos eso, usualmente es que no es la voluntad de Dios. Perdónenme, pero yo no entiendo a veces gente que está en esas situaciones. Que la iglesia le queda 1 hora más. Eso es amor por el Señor. El Señor conoce tu necesidad, el Señor conoce tu situación. Vuelvo y les digo, yo visité esa iglesia varias veces y me gustaba. Pero en honor a la verdad, quitando fuera de que no era la voluntad de Dios que nos fuéramos ahí. La distancia, los horarios no cuadraban, entonces iba a ser una carga y no hay nada peor que ir a una iglesia que sea una carga. 2 veces he pasado por eso y me he prometido y me he propuesto y le he pedido al Señor, haz lo que tengas que hacer, Padre, para hacerme entender, pero yo no voy por una tercera vez. Yo no voy por una tercera vez, porque la primera vez me costó caro, la segunda vez carísimo. No voy por una tercera vez. No. Perdónenme, pero no. Cuidado con las muestras que te están dando. Cuidado con la persona. Uy, Dios mío. Cuidado con la persona que a cada rato te está dando cositas. Tenga cuidado. Mantenga el discernimiento activo. Usted no le puede coger todo a todo el mundo que se lo da. Mi pertenencia.
¿sabe? Objetos, lo que sea, ropa. Si usted le dan ropa usada y le gusta y le sirve, y usted no siente, usted sabe nada, pues qué bueno, disfrútela, pero primero, métala a lavar. Me voy a ir bien drástica, pero usted no sabe si en esa blusa tan linda que usted le queda, ahí sí vino un demonio enganchado. Métala a lavar, lávela bien. Ore. Yo por poco pierdo mi casa hace años por irme a coger cosas de una hermana que me ofreció y yo no tenía que estar cogiendo cosas. Y como ella se iba, me dijo, yo no me voy a llevar nada, lo que tú veas que te guste, pues te lo llevas. Y allá fui yo. Nos traímos un juego de patio. Me traje una sábana. ¿Qué pasó? Cuando veníamos de vuelta, mi esposo para ese tiempo trabajaba a las 3 de la tarde. Veníamos de vuelta y veníamos con hambre. Porque pues desayunamos y eso, pero la hermana me invitó a la casa, pero ni un vasito de agua me dio. Cuando veníamos de vuelta estábamos hambrientos. Y mi esposo me dijo, estoy tarde, lo siento. No podemos pararnos en un sitio a comer, ni tampoco nos podíamos arriesgar a ir por el servicarro, porque el servicarro a veces se tarda más que... Pues ni modo, yo venía con una trompa que llegó primero a mi casa. Pero cuando llegamos a mi casa, ¿sabe qué, hermano? Mi casa estaba a punto de quemarse. El humo que estaba saliendo por las ventanas y estaba todo cerrado. Cuando mi esposo abrió la puerta, que comenzó a salir eso, y él se metió corriendo a ver qué era lo que estaba pasando, porque los dos nos quedamos como que, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Se había quedado un sartén con aceite encendido. Cuando llegamos, que mi esposo lo sacó y lo tiró afuera, el aceite se había esfumado por completo. Ya estaban saliendo como cachispas. Ya se iba a prender en fuego. Yo entré a la casa a tratar de abrir las ventanas de arriba para que saliera el humo y no pude. Por poco me da un patatú. Imagínese. Si nos hubiésemos parado a comer algo o a pedir en el drive-thru, no llegamos a tiempo. Cuando llegamos ya la casa estaba en fuego. Y si eso hubiera pasado, imagínense qué hubiéramos hecho nosotros con 3 niños pequeños. ¿Quién te da albergue? ¿Quién le da albergue a una familia de 5 niños con 3 niños pequeños? Vente para mi casa. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a ser realistas. Y al momento, pues, ¿qué dijimos? Pues eso fue, el sartén se quedó prendido, ni modo, eso le pasa a cualquiera. Eché a lavar la sábana y una de ellas, por poco me fastidia la lavadora, porque se desintegró. La textura de la sábana no era una sábana normal. Pero cuando yo la eché a lavar, se desintegró y parecía, cuando el cartón se moja, así. Y cuando el cartón se moja, eso se pone bien blandito y para sacarlo es un problema. Por poco se me daña la lavadora con la sábana. Y como eso no es suficiente, el juego de patio que les dije que nos traímos, no nos duró nada allá atrás. Porque se metieron y se lo llevaron, se lo robaron. Quedó solamente una silla y porque yo la había puesto en el balcón. Se metieron a mi patio y se robaron el juego.
de silla, mesa y hasta sombrilla tenía. Y eso pasó un sábado. Y ese sábado yo tenía un congreso de damas que había ayudado a organizar. Porque cuando uno tiene eventos y cosas así para el Señor, pasan cosas. Pues a nosotros nos pasó eso. Cuando yo me desperté que me estoy preparando, mi esposo me dice, ¿y yo qué? Y me asomo por la ventana, se lo llevaron. Y lo peligroso de esto es que yo no entendía el momento. Después fue que caí en cuenta. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué se metieron a mi patio y me robaron? ¿Por qué por poco se me daña la lavadora? ¿Por qué mi casa por poco se quema? Por estar cogiendo muestras que no tenía que coger. Porque las probé y me las bebí. ¿Entiende lo que le digo? Cuidado con las muestras, cuidado con lo que te dan. Cuidado con lo que te dan. Cuidado con la esponjita bañada en vinagre que te ofrecen. Porque es para dormirte. Para dejarte indefenso. Y si es vino, más todavía, porque es para embriagarte y dejarte. Tenga cuidado con las muestras que le dan. Porque te ofrecen esto. ¿Ah? Te ofrecen esto y tú lo pruebas. Y como decides beber, te lo vienen y te zumban esto otro. Mire la comparación, mire el tamaño de esto. Jesús rechazó esa muestra porque sabía lo que contenía y sabía lo que podía provocar en él y cómo eso podía sabotear la misión que él tenía, el propósito que él tenía. Pues así tenemos que hacer nosotros. Cuidado. Y el Señor me inquietaba grandemente con esto. Cuidado, ministro, cuidado, pastor. Con las muestras que te ofrecen. Cuidado con esas esponjitas que te están ofreciendo. Pregunta que le hago. ¿Usted cree que los soldados romanos le preguntaron, mira Jesús, tenemos aquí, ¿quiere? No. Deja ver a quién cojo aquí. Sorry, Gumba. Pero yo me imagino que lo cogieron con la esponja. No le preguntaron, mira. Tengo aquí vinagre con hiel. Eso te va a ayudar con el dolor. ¿Lo quiere? No. Lo tuvieron que haber cogido y así te hacen a ti. Cuidado. Porque así andan mucho. Pendiente. Esos lobos rapaces. Vienen también con esas esponjas con vinagre, con hiel, para ayudarte con el dolor. Para ayudarme con el dolor. Ay, Dios mío. Esto acaba de bajar. Para ayudarte con el dolor que ellos mismos te causaron. Porque ¿quién dejó a Jesús en ese estado? ¿Quién dejó a Jesús en ese estado? ¿Quién lo azotó? ¿Quién lo golpeó? Pilato. Pilato se lavó las manos y dejó la responsabilidad a los que están debajo de él. Como hacen todos los líderes políticos. Como hacen muchos de los apóstoles.
Los mismos que golpearon a Jesús, los mismos que lo quebraron, que lo dejaron en ese estado, después están con la esponjita con vinagre, ofreciéndole, toma, tiene hiel, tiene mirra, te va a ayudar con el dolor que tú me causaste. Ay, tenga cuidado. Mucho cuidado. Que lamentablemente así es. Ven a los pastores con iglesias humildes, con iglesias pequeñas, y rápido vienen a estar ofreciendo cobertura, mentoría. Y ojo, yo reconozco y sé que hay hombres y mujeres de Dios que han sido llamadas para eso, para dar cobertura, para dar unas mentorías. Sí, el Señor los levanta, pero hay otros. Entonces no se van a iglesias grandes, a iglesias que están relativamente organizadas no. Se van a iglesias pequeñas y humildes. Se van a iglesias así, y yo no lo digo despectivamente, pero se van a iglesias como la del pastor Francisco. Se van a iglesias como la de los pastores mayas allá en Las Vegas. Se van a iglesias como las que tenían mi papá y mi mamá en Filadelfia, en Puerto Rico. Congregaciones pequeñas, humildes. Y hay. Porque vienen, sí, vienen líderes. Vienen otros pastores, vienen apóstoles, vienen obispos. O en vez de, en el caso mío, en vez de yo ofrecerle al pastor Wichi una cobertura, lo quiero mandar con alguien más. Así le hicieron a mi papá. Para que esté ahí con el obispo y qué sé yo. Para que ella le dé cobertura. Y yo, pero eso es así. Yo escojo mi cobertura. O la cobertura escoge a quién cubrir. ¿Dónde queda Dios entonces? Porque si es así, avíseme. Yo quiero que me cubra mi papá, que él me dé cobertura. Yo quiero que sea el pastor Witcher que me dé cobertura. ¿Dónde queda el Señor? ¿El Señor no es el que revela? ¿No es el que te hace saber? Voy a poner a este siervo, a esta sierva, para que te dé cobertura, para que te dé esa mentoría. Para que cubra ciertas necesidades. Pero no. Muchos lo hacen para seguir creciendo el número. Tenemos tantas iglesias, tenemos tanto esto. ¿Y cuánto le sacas a esas tantas iglesias? Ay. Por así andan, por ahí andan, repartiendo muestras con las esponjitas llenas de vinagre y encima del vinagre con la hiel. Y si usted no está alerta, lo prueba y se lo bebe. Y se lo bebe, y como eso es un analgésico, como es opio, te va a calmar el dolor, sí, pero por un tiempo. Después va a volver el dolor. ¿Y tú crees que te van a dar otra esponjita? ¿Crees que te van a poner otra esponjita con más hiel para calmar el dolor? Lo van a hacer y lo van a hacer, pero va a llegar un momento en el que te van a dejar estirado. Sí, me parezco a mi papá y le doy la gloria de eso. Tengan mucho cuidado con las muestras, mucho cuidado con las esponjitas que te vienen a ofrecer para calmar el dolor.
porque sus efectos podrían interferir gravemente en su propósito. Tengan mucho cuidado. Hay que estar alerta y pendiente. Mire, vuelvo y repito, todo lo que pasó Jesús. Y aún en medio de todo ese dolor, de ese quebranto, que Jesús no tuvo discernimiento. Porque es posible entre todos. Vuelvo y repito, Jesús en ese momento era humano. Ahí no había hijo de Dios. Ahí no había poder sobrenatural que valiera. Jesús era humano, punto. Y pudo haber pensado, ay, vinagre, este es el vinagre que yo tengo que consumir para que se cumpla la palabra. Pero no, aún dentro de su condición, Jesús reconoció que ese no era el vinagre que tenía que tomar. Nosotros podemos hacer lo mismo. Si yo me hubiese ido para esa otra iglesia que estaba contemplando, créame que yo no estuviera aquí predicando. No. Porque sé que iba a llegar un agotamiento a mi vida. Iba a llegar un agotamiento espiritual. Y otras cosas que me voy a reservar. ¿Sí? Tenga cuidado. Yo sé que el Señor está hablando a su pueblo. Usted sabe cuál es la esponja con hiel de la cual usted se tiene que cuidar. Preferiblemente no la pruebes, pero si la pruebas, pues está bien, pero no te la bebas. No te la bebas. No te la bebas. Cuidado con los ofrecimientos. Como mencioné, cobertura, mentoría, que no están en la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, hay siervos y siervas que el Señor escoge para eso, pero precisamente eso. Si tu ministerio necesita una cobertura, necesita una mentoría humana, el Señor la va a poner. No se va a parecer de nada a escogerte. Ni tú tampoco la vas a escoger, porque si así fuera. Tranquilo, Pastor Wichi, en el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué, Pastor Wichi? Porque a veces son las mismas ovejas. No estoy diciendo que son las suyas, me consta que no son las suyas. Quiero que quede claro, me consta que no son las suyas. Pero yo le he visto, a veces son las ovejas las que también son, las que quieren ponerse a agajar la esponjita. Y el pastor con unas directrices, el pastor con una palabra que le dijo el Señor, no se mueven, no toman esa cobertura, no tomas esa mentoría. No contestes ese mensaje, no contestes esa llamada, no te juntes con tal persona. Y el pastor ahí, centrado, segura de que el Señor le habló. Pero entonces a veces son ellas, las primeras. Las que de momento empiezan como que, ay pastor, vamos a buscar un local más grande. Yo lo he visto aquí un par de veces. ¿Sabe por qué? Porque, si usted no lo sabía, aquí muchas iglesias son alquiladas a iglesias americanas. Entonces, ha habido personas que me han preguntado por qué las iglesias allá tienen los cultos a veces tan tarde. Son en la tarde, 1, 3 de la tarde, 5, he visto 6, hasta 7 de la noche. Imagínense, culto el domingo a las 7 de la noche. Pero ¿por qué sucede esto? Porque son iglesias que están alquiladas. Entonces la iglesia americana tiene su culto en la mañana. Entonces, depende también de la flexibilidad del pastor. Hay pastores americanos que son... Entonces,
Hay alguno que te diga posiblemente, pues el culto de nosotros a las 10 termina a las 12. A la 1 ya tú puedes hacer tu culto. A la 1 todavía es una hora razonable. Pero si el pastor te dice que no, aquí no viene nadie, no tienen el espacio disponible hasta las 5 de la tarde. Pues toca hacerlo a las 5 de la tarde. A menos que consigas otro local que sea más flexible, que sea más barato. No, yo he conocido pastores, he conocido iglesias que están en locales y tienen dificultades. Porque los pastores americanos, hay algunos que son difíciles de amar, créame. Entonces ahí está pendiente a todo y no se puede respirar así, no se puede hacer esto, no se puede hacer, mire, si quiero hacer un protemplo no se puede hacer en la cocina porque el pastor no quiere que usen la cocina. El pastor te alquila y te dice, ok, domingo a la 1 de la tarde y martes a las 7 de la noche, más nada. Hay un día para ensayo, más nada. Si yo quiero hacer culto los viernes también, no puedo, porque no me lo aprueban. Y si me lo aprueban, tengo que pagar extra la renta. Entonces yo he conocido iglesias, he conocido pastores que están un poquito limitados por eso. Y a veces vienen estas, pastor, pero vamos a buscar un local. Vamos a buscar otro sitio, un lugar nuestro propio. Tú tienes el dinero para pagar. Sueñan con el templo y todo. Pastor, soñé con el templo, ya lo vi, es así, es así, es esto, lo otro. Y lamentablemente es así. A veces son las mismas ovejas las que quieren, las que están pendientes y ven las muestritas de vinagre y para allá van y se pegan rápido. Mira, ahí está. Entonces, como anda en la lalandia, no tiene el discernimiento activo, no tiene el discernimiento que tiene que tener y no se da cuenta que esa esponjita que ya está ahí pendiente, tiene hiel, tiene mirra. Entonces, ¿qué le pasa a la oveja? Se duerme. Y si se duerme, viene el lobo y se la lleva, se la come. Se desorienta y va y se pierde. Y si el pastor no se da cuenta a tiempo, que encima tiene que salir a buscar por ella, el lobo se la lleva, el lobo se la come. Y obviamente es culpa del pastor. Cuando fue ella la presenta, como decimos en Puerto Rico, que se puso a estar pendiente a las muestras, a las esponjas. Aleluya. Para ir cerrando, ahora sí. La muestra de la cruz, que es como se llama este mensaje, esta enseñanza. Cuando hablamos de muestras en el concepto de alimento, las bebidas ciertamente son una muestra, son un ofrecimiento. A Jesús se le ofrecieron muestras de bebida, pero esa no es la muestra. La muestra es la muestra de amor, primeramente del Padre, al enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Es la muestra de amor del Hijo al dejar al Padre para hacerse humano en todo el sentido de la palabra y morir por nosotros. Y es la muestra de amor del Espíritu Santo al quedarse aquí en la tierra para ser nuestro guía, nuestro fiel amigo y consolador, mientras esperamos a que el Padre dé la orden y el Hijo nuevamente venga por su iglesia. Esa es la verdadera muestra de la cruz. Si se había preguntado,
¿Cuál es la muestra de la cruz? Es esa. Hablamos de la muestra que le dieron a Jesús en la cruz. Antes de la cruz y antes de la cruz. Sí. Pero la verdadera muestra de la cruz es esa. Lo voy a repetir. La muestra es la muestra de amor primeramente del Padre al enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Es la muestra de amor del Hijo al dejar al Padre para hacerse humano en todo el sentido de la palabra y morir por nosotros. Y es la muestra de amor del Espíritu Santo al quedarse aquí en la tierra para ser nuestro guía, nuestro fiel amigo y consolador, mientras esperamos a que el Padre dé la orden y el Hijo nuevamente venga por su iglesia. Esa es la verdadera muestra de la cruz. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra y añada más a quienes necesiten. Hasta aquí esta enseñanza y esta administración. Si sigo hablando, voy a estar añadiendo, voy a estar hablando en la carne y de eso no se trata. Escuche la frase nuevamente con la que inicié. Puede haber agua por todos lados y ni una gota para beber. Alértate, cuidado, especialmente cuando tienes sed. Cuidado con el agua que te ofrecen. Cuidado, porque tú no sabes cómo están esos cántaros. La semana pasada hablaba de la samaritana y la canción que dice, trae tu agua viva y lléname hasta que el cántaro rebose. Hasta que el cántaro rebose. La gente con los cántaros y cantando y todo. Y los cántaros están con agua sucia, con agua podrida. O en vez de agua lo que tienen es vinagre con él buscando. ¿A quién le cae? ¿A quién le cae el analgésico? El alivio para el dolor. Tenga cuidado, hermano. Cuidado con las muestras que le ofrecen. Cuidado con las esponjas que le quieren poner. Cuidado con todo lo que el Señor te revele. No te quedes con esto. Ora al Señor. Mira la transmisión de nuevo. Porque puede haber algo más para ti. Si quieres bosquejo, yo se lo envío. No tiene que dar mi mail. El de la semana pasada envié 2, uno por Messenger y uno por WhatsApp. Y lo pudieron abrir sin problema. Me envía un mensaje y yo se lo envío. 443-354-6426. 443-354-6426. Ese es mi número. Me escribe por WhatsApp y yo le envío el link y ahí mismo le da clic y le abre. Si lo quiere imprimir, pues puede imprimirlo así si alguien le ayuda. O si lo prefiere así físico, pues yo verifico. Pero en el link ahí mismo, en el celular, ahí mismo lo lee. Y siga leyendo, ora al Señor y haga sus propias anotaciones. No se quede con esto. Gloria a Dios. Ha sido poderoso lo que ha descendido, lo que el Señor ha ministrado. Yo estoy ahora mismo que no puedo ni respirar bien. Pero con esto no me quedo. Mañana yo veo la transmisión y para la gloria sigo recibiendo. 443-354-6426.
6426. 443-354-6426. Yo me lo aprendí en inglés primero. Y después cuando me tocaba decirlo en español me daba trabajo. Amén. Marisa lo recibió. Yo dije, si a usted le interesa, me envía un mensaje y yo le envío el link. Que el Señor siga ministrándole, siga enseñándole y mostrándole. Aleluya. (443-354-6426) Antes de orar para ser despedido, anuncio. Mañana hay estudio bíblico, análisis bíblico con mi papá. Ahí está Evangelista Wilson Delgado. Poderosa las enseñanzas que el Señor nos está trayendo a través de él. Prontamente vamos a estar colaborando. Vamos a tratar de para el próximo viernes tener ya ese estudio que tenemos pendiente. Porque yo sé que ya una vez que zumbemos el primero, ahí seguimos con lo demás que el Señor nos entregue. Pendiente, ¿verdad? Para otra... Él está los viernes a las 12 del mediodía, miércoles a las 12 del mediodía, domingo a las 8 de la noche. Yo estoy los jueves a las 7 de la noche. Estoy trabajando pendiente, ¿verdad? No añadir un día fijo como tal todavía, pero si el Señor me entrega una palabra para dar a su pueblo, pues amén. A veces lo he hecho viernes, lo he hecho sábado, todo depende. Y sobre todo, manténgase agajado de la mano del Señor, del manto de Jesús. Aleluya. Y continúen orando los unos por los otros. Estamos en tiempos cruciales, estamos en tiempos difíciles. La oración es lo que nos sostiene, amén. Yo estoy aquí, estoy de pie, ahora mismo sentada, pero yo estoy aquí compartiendo con ustedes lo que he recibido del Señor. Gracias a las oraciones de muchos de ustedes, no solamente de mi familia, sino muchos de ustedes. Amén. Así que hasta aquí esta parte mía, vamos a orar. Aleluya. Padre Dios Todopoderoso, Señor, gloria y honra a tu nombre. Te doy gracias por esta hora, por esta noche, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esta revelación, por esta ministración, Señor. Padre, pido que así como ha hecho con mi vida, como he ministrado, que haga en la vida de mis hermanos, Señor. Que sus espíritus estén alertas y despiertos para que tú continúes hablándole, que ellos sigan recibiendo paz. Padre, esa revelación, Señor amado, Padre. Solo tú, solo tu Espíritu Santo le puede mostrar, le puede hacer entender, Señor. ¿Qué muestras tienen que tener cuidado? ¿De qué esponjas tienen que cuidarse, Señor? Oh, Santo poderoso, no me toca a mí hablar de eso, Señor. Tú no me has entregado palabra, tú no me has autorizado, Señor. Pero yo sé que tú le vas a revelar, Señor. Si ellos te preguntan con un corazón dispuesto a recibir la instrucción, Padre, tú le vas a revelar, Señor. Presento en esta hora, Señor, sus sueños, que sean reparadores, que sean reveladores, Señor. Que mañana se levanten con nuevas fuerzas, con una nueva unción, Señor, para continuar su día a día, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado. Nos despedimos en esta hora de este lente, de este espacio, pero no de tu presencia, Señor. Cuida a los que están en su hogar, Señor, los que están en el trabajo, Señor, Padre amado. Cúbrelos y guíalos para que lleguen con bien a sus hogares, Señor. Gracias una vez más, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. La bendición de mamita, abuela, te amo.
Que duermas, que descanses bien rico, bien rico. Amén. Bendiciones y un abrazo especial a mi familia. Que el Señor nos continúe bendiciendo y fortaleciendo. Gracias por su sintonía. Gracias. Reciban esta palabra del Dios Todopoderoso. Yo me despido por ahora. Esto fue Ya te enteraste, el relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Nos veremos próximamente el jueves, si el Señor lo permite, a las 7 de la noche. No te preocupes, Elizabeth. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ámbar, saludos, bendiciones y reciba esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pues, bendiciones a todos.